Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados por el Espíritu de nuestro Señor y guiados con el poder de su palabra como siempre. Es como nuestro Señor nos toma de la mano y nos lleva por el camino correcto día a día, en su palabra, en oración, y así es como podemos estar en comunión con nuestro Dios cada día, ¿no? Cada día, y es algo que pues requerimos, es algo que necesitamos, es algo que es necesario para nosotros, ¿verdad? Esta parte de la oración es como la respiración, o sea, debemos estar continuamente en comunión con Él, y esta parte de su escritura es que nos siga alimentando y mostrando nuestro Señor el camino para seguirlo, ¿no? Muy bien, esta semana tenemos un título por ahí en nuestra hojita, que dice nuestro preeminente reconciliador. Nuestro preeminente reconciliador. Ese es el tema que vamos a abordar hoy, pero le pedí a mi esposita Magdalena que me ayudara a dar un pequeño repaso de la semana pasada, y pues me va a apoyar nomás para dar un pequeño repaso así rapidito. Sí, nomás fuerte y claro porque se escucha. Bueno, la semana pasada vimos el título de Santos y Fieles, que se refiere a que somos apartados, ¿verdad? Y fieles, pues de que pues estamos pues sí, que fieles en la obra de Dios, ¿verdad? Que ya estamos en la obra de Dios. Aquí Pablo, en el objetivo era observar las características de la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo en el perfil espiritual de los santos y fieles, que quiere que sí, que pues bueno, que la preeminencia no es nada más eminencia del Señor, sino ser primero en todas las cosas, como Él es primero y Él fue antes de todo, y todo fue antes. Y aquí Pablo fue constituido apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y él también escribe junto con el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas, que él anhelaba, que anhelaba Pablo en ellos, ¿verdad? Que sean llenos de gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y también la oración fundamental de Pablo con sus hermanos de Colosas era que daban gracias a Dios a nuestro Señor Jesucristo por la obra que estaba haciendo el Señor en ellos, para ser glorificado el Padre por esa obra, ¿verdad? Y también Pablo estaba seguro y agradecido en esa obra de gracia en los santos y fieles hermanos de Cristo allí en Colosas, porque ellos ya habían oído de Cristo, o sea, en la fe de nuestro Señor Jesucristo y el amor que tenían a todos los santos, porque por el hermano Epafras que les había hablado de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo oyó todo eso de Colosas. Posiblemente, como decía el pastor, no es que Pablo haya ido a Colosas, sino que había escuchado por medio de su hermano Epafras eso, cómo estaban en Colosas, todos llenos de ese amor, de fe y de todo en la palabra de Dios. Y aquí también, pues, Pablo también, él oraba al Señor, ¿verdad? Ya después de que haber agradecido a Dios por la vida de todos sus hermanos, también oraba al Señor para que ellos fueran llenos del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Esa era la oración de Pablo para a los hermanos, ¿verdad? Y yo creo que todo eso debe de ser oración de todos, es parte de nuestra... Y el perfil de los santos y fieles debe de ser en la fe y amor, fruto y crecimiento, oír y creer, paciencia, longanimidad, gozo y agradecimiento. Eso debe de manifestar nuestros frutos, nuestras evidencias.
Y el versículo memorizar que fue de la semana pasada fue: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1:12. Muchas gracias, amor. Gracias. Ok. Un segundito, déjame nomás. Creo que voy a dejar de compartir tantito el PowerPoint, pero más quiero hacer un movimiento aquí. Si no me deja. Y ahora sí. Ahora sí. Ya está todo. Sí. Muy bien, gracias, amor. Perfecto, entonces ahora sí, esta es la segunda porción del capítulo 1 que vamos a ver del versículo 15 al 23. Del 15 al 23 del capítulo 1 de Colosenses. Pues bueno, y ya vimos el título, que es nuestro preeminente reconciliador. Obviamente es nuestro precioso Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar paso. Tenemos un objetivo y este objetivo dice reconocer. Este reconocer no habla solo de cómo identificar, o sea, que claro, por supuesto que va, por supuesto, pero no habla solamente de eso, sino habla de esta parte, de dar honra y gloria a nuestro Señor. O sea, es reconocerlo quién es, ¿verdad? O sea, no nada más es identificar, o sea, sino mostrar con nuestros actos, con nuestras acciones, que le estamos reconociendo quién es Él. Entonces a eso se refiere esta palabra reconocer. Pues que es reconocer la preeminencia de aquel que nos reconcilió consigo mismo mediante la sangre de su cruz. Y es esta parte de traer gloria y honra a nuestro Señor, sabiendo que Él es nuestro Redentor, nuestro reconciliador, nuestro Salvador, nuestro todo, ¿no? O sea, la plenitud es la plenitud de todo, ¿verdad? Y eso es lo que precisamente vamos a observar, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, vamos a intento mover esta cosa, pero yo no puedo. Muy bien. Siguiente dice, es el objetivo, el versículo a memorizar, que es el 15, el primero de esta porción. Es el segundo versículo, pero el primer versículo de esta porción, que es el 15, ese será el versículo de memorizar de esta semana. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahorita entramos de lleno ya ahí con el versículo para no aturarme más aquí. Muy bien. Es que el verde, creo, se puede arrastrar. Es que le estorbo aquí un poquito. A ver si... Sí, ahí arriba. Ok, gracias. Ok, entonces, versículo 1, como es costumbre, lo leo y vamos a las preguntitas. Y misma dinámica, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda o comentario, ya saben, allá abren el micrófono, aquí levantan la mano y así nos vamos coordinando. Muy bien, versículo 1, Colosenses 1:15, o sea, primer versículo, 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Resulta que es el versículo a memorizar que vimos ahorita. Y vamos directo a las preguntas y ahorita entramos de lleno a este pequeño pero gran versículo. ¿Con qué títulos se identifica en este versículo a Jesús? Número 1. Él es la imagen invisible.
Así es, Él es la imagen del Dios invisible. Esto habla de muchas cosas, ¿verdad? Si verdaderamente creemos este versículo como debe ser, o sea, creerse, ¿verdad? Como en toda la escritura, tiene demasiadas implicaciones. Ahorita vamos a ir ahí. La número 2, que es el primogénito de toda creación. Así es. Número 2, el primogénito de toda creación. Y bueno, vamos primero ahí a la imagen del Dios invisible. Esta parte nos habla de que Jesús nos muestra al Dios que no podemos ver, o sea, al Dios que no se puede ver, al Dios como la Escritura lo llama al Padre, ¿verdad? Que nadie ha visto al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie al Hijo sino el Padre, y aquel que lo quiera dar a conocer, ¿verdad? Pero esta parte de que está hablando, o sea, obviamente de Jesús, venimos hablando de Jesús, y dice que es la imagen del Dios invisible. O sea, tú quieres conocer a Dios. Esta circunstancia es a veces se toman estos versículos tan a la ligera, pero verdaderamente estos versículos son de vida o muerte, porque dependiendo de lo que tú puedas, de lo que se te pueda revelar, es de vida o muerte, porque según lo que signifique Jesucristo para ti, eso es lo que va a determinar si eres o no hijo del Señor. O sea, no es lo que tú crees, sino la revelación que has tenido, ¿verdad? Entonces, esta parte de observar y de ver a nuestro Señor Jesucristo como la imagen del Dios que no podemos ver, simple y sencillamente este versículo nos está mostrando que quieres conocer a Dios, ahí está, es Jesús. O sea, conócelo, no lo vas a conocer a través de ninguna otra cosa más de que Cristo, ¿verdad? Y podemos encerrar muchas cosas. Aquí podría tardarme, créanme, 2 o 3 clases, porque implica muchas cosas. O sea, esta parte implica muchas cosas. Jesús como verbo, como la palabra de Dios, como el Dios encarnado, y cada una de ellas tiene su circunstancia y su fortaleza en sí misma en la Escritura, pero pues ahorita no podemos entrar a todo eso. Simple y sencillamente aquí nos muestra el versículo que nuestro Señor es la imagen del Dios invisible. Tenemos por aquí, creo, un versículo en Juan, más por no, hay muchísimos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Juan 1:14 nos dice que, y aquel verbo, precisamente lo que les hablaba ahorita, y aquel verbo fue hecho carne, este verbo que habitaba con Dios y que era Dios, cuando lo dice en el versículo 1, ¿verdad? De Juan. Estoy trasladándome en Juan 1, Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y de ahí me paso al 14, como lo leímos ahorita, y observamos, y aquel verbo, ese verbo de que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta parte de la deidad de Cristo, que ya inclusive muchas Biblias, hay que tener mucho cuidado con las traducciones modernas de las Biblias, trabajan mucho en palabras muy sutiles, quitando o demeritando la deidad de Cristo como lo que es, como el único Dios verdadero. Y entonces
muchos de estos versículos como que los manipulan de manera que no se sobreentienda que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero bueno, esta parte aquí está. Después dice que es el primogénito de toda creación, y esta parte del versículo es la que muchos utilizan como, ¿ves? Él fue creado, Él es el primero de la creación, pero no es así, no es exactamente así. Habla como primogénito, habla como de primer gen, o sea, como de que y ahorita lo vamos a ver, el siguiente versículo nos lo va a declarar, o sea, lo va a declarar perfectamente. No habla de que fue una creación, sino que en Él fueron creadas todas las cosas, y de hecho es el siguiente versículo que nos va a mostrar por ahí esta parte, ¿no? Ok, vamos, ya contestamos las preguntitas, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a esto, que verdaderamente es muy profundo, o sea, se puede estudiar muchísimo, o sea, muchísimo. Hay muchos versículos de la Escritura que hablan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y de muchas maneras podríamos abordarlo. Lamentablemente, pues no es parte de lo de la clase, sino nomás ir viendo lo que el Señor nos va diciendo con su palabra para que recibamos lo que dice y que el Señor nos vaya habilitando para poder creer en Él conforme a su voluntad, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario por aquí, por acá. ¿Todo bien? Muy bien, continuamos. Versículo 2. Versículo 16. ¿Me ayuda, hermanita Leti, con el versículo 16, por favor? Sí, cómo no. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow, qué versículo tan revelador, o sea, porque sí, aunque muchos distorsionan la segunda parte del primer versículo que vimos ahorita, del versículo 15, en cuanto a lo quieren hacer como creado, como es el primogénito de toda creación, pero es porque en Él, o sea, pero precisamente aquí nos está diciendo el por qué. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y déjame decirte una cosa: fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, y por si fuera poco, todo es para Él. Entonces, Jesús no es solamente un hombre, o sea, esta idea de la que, por ejemplo, muchas sectas le cuentan al mundo que Jesús fue un gran hombre, un destacado maestro, un rabino y un grande entre los grandes, pero no, si bien lo fue, por supuesto que lo fue, pero no se queda ahí. O sea, Jesús es el Hijo de Dios, o sea, es Dios encarnado. No lo declaró cuando vimos esta parte de Timoteo. Déjenme ver si creo que es segunda de Timoteo, creo era. Ahorita les digo. 3:16 creo que era. Esta parte de la... entonces, no, es primera de Timoteo de ser entonces. Yo la tengo. 3:16, ¿lo tienes? Sí, dice, aquí está, dice: e indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, por supuesto. Esto se le revela solamente a los hijos, obviamente. ¿Y cuál es este misterio? 2 puntos, dice ahí 2 puntos, si lo puedes leer en tu Biblia. Dice:
Dios fue manifestado en carne. O sea, Dios se nos presentó en carne. Se vistió de hombre, de carne y sangre, con un propósito, obviamente, para poder dar el pago que se debía por los pecados cometidos por nosotros. Y pues, como lo comentó el pastor, ¿no? O sea, qué chiste si hubiese venido Dios como Dios a vencer al diablo. Pues lo puede vencer con un chasquido de sus dedos, con un soplido de su boca lo puede vencer. Qué chiste fuese, no. Vino y lo venció como hombre, rompiendo con todas las tentaciones que pudo haber tenido y siendo fiel en todo, o sea, sin pecado, dice Hebreos. Entonces esa es la parte, ¿no? O sea, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio, el indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Eso es de lo que nos hablaba Timoteo. Precisamente es esta parte, o sea, esto te tiene que ser revelado, por supuesto que te tiene que ser revelado, de otra manera es imposible dar con ello. Esta parte de la Escritura nos muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que vino en carne siendo 100% hombre, 100% Dios. Obviamente que padeció como hombre todos sus padecimientos, pero sin embargo Él era Dios, ¿verdad? Digo era como cuando pisó, pero sigue siendo, o sea, porque Él es, o sea, Él sigue siendo, ¿no? Pero que pisó esta tierra, nuestro Señor Jesucristo, es Dios en la carne, ¿verdad? Muy bien, y estas cosas pues no se le dan a cualquier mortal, ¿no? A cualquier persona. O sea, si fuese Jesús una persona, perdón, pero no creo que en alguna persona fuera creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, esta parte nos habla de su deidad, de que Él es antes de todas las cosas, Él es el primero y Él es el postrero, lo declara en Apocalipsis, ¿verdad? Y esta cuestión de que, sí, de que nuestro Dios también dice ser el primero y el postrero, y esa parte ya la hemos explicado aquí muchas veces. Entonces hay un conflicto, ¿verdad? Porque no puede haber dos primeros, solo hay uno, o uno de los dos miente, o la otra es que son el mismo, y ese es el punto, son el mismo, ¿verdad? Pregunta, ¿por qué se le llama el primogénito de toda creación? Todo el versículo. Todo el versículo, dice Laura. Pues sí, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si quieres tú poner aparte a Jesús como un grande entre los grandes, te vas a quedar muy corto. Y no solo que te vas a quedar muy corto, sino vas camino al infierno, porque no estás reconociendo quién te puede salvar, quién puede salvar del pecado, ¿verdad? Ese es el punto. Dice la Escritura que si no honramos al Hijo como honramos al Padre, pues no, verdaderamente no hay honra. O sea, debemos honrar al Hijo como honramos al Padre. ¿Por qué? Porque es el mismo, porque Él es el digno de honra y gloria, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien, continuamos. Versículo 17. Magdalena, mi hija, ¿me ayudas con el 17, por favor? Fuerte y claro. Estoy anotando la respuesta. Estás anotando la respuesta, está muy larga, está bueno. ¿Me ayudas, amor, con el 17? Sí. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Y luego sigue remarcando, o sea, esto se sigue amarrando para que no haya duda, ¿verdad? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, en Él. O sea, todo está sostenido por Él. No puede ser un simple hombre, o sea, no puede ser un simple hombre como muchos lo quieren y lo proclaman por todo el mundo, que sí, que fue un maestro, un esto, un otro, pero y hay unos que inclusive lo reconocen como Salvador, pero nunca como le dan la deidad que tiene, y la Escritura lo recalca por muchas partes, que Él tiene esta deidad que es Dios en la carne, ¿verdad? Dice que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo te lo explico? O sea, no hay manera de pensar algo diferente de Jesús, simple y sencillamente lo que Él dijo ser, ¿verdad? Dice ahí nuestra hojita, dice, como podemos observar muy claramente, este versículo nos dice tan solo... No dice. ¿Perdón? No dice. No dice tan solo que Él es antes de todas las cosas, sino que también todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Así es. En Él subsisten. Si esto no te da claridad, hay que clamarle al Señor para que nos dé ese entendimiento y esa certeza de que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo, ¿verdad? Le preguntó un día, no sé quién fue, uno de los discípulos, ¿verdad? Tomás, muéstranos al Padre y nos basta, Señor, cuando estaba diciendo, ¿verdad? Por ahí en Juan, creo que fue Tomás, no sé si fue Tomás, sí. Y dijo, Tomás, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces aún, o sea, estás viendo al Padre, ¿cómo te lo explico? Entonces, esta es esa parte, ¿no? Hay otros versículos que dice por ahí Juan también, hay muchísimos que hablan de esta parte, ¿verdad? Pero hay otro que dice, el Padre y yo uno somos, dice la Escritura, el Padre y yo uno somos, no dice somos dos, sino dice somos, uno somos, ¿verdad? Es Felipe Fue Felipe el que le preguntó, muéstranos al Padre, es correcto. No, Tomás había preguntado otra cosa, sí. Sí, pero del camino, muéstranos el camino. Sí. Ok. Quiero buscar ahorita les digo. Sí, es Juan 10:30. Juan 10:30, por si lo quieren anotar. El versículo cita solamente esto: yo y el Padre uno somos. Sí. Yo y el Padre uno somos. No dice somos dos distintos, somos uno. Obviamente es obvio, y esta parte es la que confunde a mucha gente, pero pues por eso está. Obviamente que nuestro Señor se despojó de ser Dios, se vistió de hombre y vino como hijo a cumplir lo que estaba estipulado, establecido. Por eso es que cuando está Jesús en la tierra, se dirige al Padre, porque a Él nadie le ha visto. Dios es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Pero esto es lo que se nos ha presentado como Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Ahí está Jesucristo, Él es Dios. Y nos pasa lo mismito, nos pasó con el nombre de Dios, el impronunciable nombre de Dios. Tanta polémica que se ha hecho en el mundo y que no se puede pronunciar y que no sabes cuál es el nombre de Dios, y que las 4 letras, el tetragramatón, YHWH o algo así, y esta parte de que se convierte en Yahweh y después en Jehová, y que tienes que pronunciarlo como es, porque si no, o sea, tanto revuelo. Y tenemos el Nuevo Testamento que nos dice claramente la Escritura, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda lengua pronuncie que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, toda esta parte está estipulada de que
es el mismo. O sea, hay un versículo también en Isaías que muestra esta parte de nuestro Señor, de nuestro Dios, que decía esto, que toda lengua pronunciará que Él es, y toda rodilla se doblará ante Dios. Pero dice lo mismo de Jesús, esta parte de que conviven, o sea, o alguien miente o son el mismo, ¿verdad? Y esta parte son uno, simple y sencillamente son Él mismo, ¿verdad? En Isaías lo dice claramente por muchos capítulos que no hay Dios que salve y no hay Dios fuera de Él. Ahí en Isaías 43, está súper clarísimo cómo está todo. Es más, déjenme leerlo, porque el Señor nos habla con su palabra, no con lo que diga Juan de Dios, no, o sea, con la palabra de Dios. Isaías 43, acompáñenme ahí y vamos a leer como desde el 10, creo, desde el 7 podemos leer, creo. Desde el 7 creo que podemos leer. Dice así la palabra de Dios en Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, obviamente es Isaías, pero está hablando Dios por medio de su profeta, obvio. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A todos los que he llamado los traje para mi gloria, dice Dios. No para otra cosa, es para que me den gloria, ¿verdad? Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Y luego dice el 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, dice Yahweh, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios con D chica, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros dioses o Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Esas son las palabras de nuestro Dios. Y dice que fuera de Él no hay quien salve. Y el Nuevo Testamento nos dice que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay un gran problema para los que dicen que Jesús no es Dios. ¿Quién de los dos miente? Porque si Dios dijo que fuera de Él no hay quien salve, ¿por qué Jesús, solo en el nombre de Jesús hay salvación? Porque son el mismo. El problema es ese, que no se te revela y no puedes entender esta deidad de nuestro Señor vaciado en un cuerpo de carne. Y este es nuestro Dios. Y hay otras tantas. En Ezequiel el Señor dijo que Él vendría por sus ovejas y que Él se pondría en medio, como los pastores se ponen en medio de sus ovejas. Y vino Jesús y dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese soy yo, ese soy yo. Está por todos lados. Nuestro Señor vino en carne. De hecho hay un versículo que dice exactamente así. Creo que está por ahí por las cartas de Juan, que pues, o sea, que si no creemos que Jesús vino en carne, pero pues ¿quién va a negar que Jesús vino en carne? Está hablando de
de que la deidad de Dios se vació en Jesús. De eso está hablando, porque vivimos en el año 2022 después de Cristo. O sea, eso está plasmado hasta en la fecha que escribimos. O sea, ¿quién va a negar que Jesús vino en carne? Nadie. Pero ¿quién va a negar que Dios vino en carne? Ese es el punto, ¿verdad? Esta deidad de nuestro Señor es lo que muchos rechazan y muchos abominan, pero verdaderamente lo único que están haciendo es rechazar el mensaje de nuestro Señor, ¿verdad? De que Él vendría, y Él vino. Pues ¿cómo va a venir el Señor para con nosotros? O sea, si viniera en espíritu, pues nadie le pudiera ver, y si se nos revelaría en esta condición que estamos, pues nos desintegraría prácticamente, porque no podemos verle con esta carne pecaminosa a un Dios santo, santo, santo. Por eso es que Jesús es el único medio, es el único mediador, y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Ya me atoré mucho aquí, pero bueno, creo que era necesario observarlo, y vamos a continuar. ¿Ya contestamos esta preguntita? Sí, ¿verdad? Hay otra. Hay otra pregunta. Pero dale al siguiente. Es que es hebreo, ¿verdad? Sí. Ok, dice, lee con cuidado Hebreos 2:10, y luego dice, ¿por qué convenía a...? No, es el versículo. Es el versículo, perdón. Porque convenía, sí, hay que leerlo y luego hay que contestar la preguntita que está abajo. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este versículo está medio, pero es claro. Lo que pasa es de que aquí en Hebreos está hablando de Dios, pero cuando dice porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Dios. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase. No dice que se perfeccionase, sino que perfeccionase, como si estuviera hablando de otra persona. Pero ahí está, esa es la obra y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en donde está manifestando que está perfeccionando por aflicción al autor de la salvación de ellos. Y este autor de la salvación, ¿quién es? O sea, pues eso lo sabemos todos, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces este es el punto, y por eso es que la pregunta está enfocada así: ¿en quién pues subsisten todas las cosas? En Cristo. En Cristo Jesús. Y por eso es que este versículo 17 no lo ha mostrado, ¿verdad? Dice, y en él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Está claro. Entonces, subsisten en Cristo o en Dios, pues es el mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que la Escritura, así como cuando de la misma manera está hablando ahorita, como cuando de la misma manera nos habla el Espíritu de Dios, y luego versículos después el Espíritu de Cristo. Oye, ¿por qué se confundió? Porque ahorita me estaba diciendo que es el Espíritu de Dios. Eso pasa en Romanos, está en Romanos bien plasmado ahí. Pero es el mismo, simplemente que le está llamando de otra manera. Pero el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu. Entonces es esta parte de la Escritura en donde enlaza y engrana perfectamente bien la deidad de nuestro Señor Jesucristo, haciéndolo Dios. Y ya el último comentario que voy a hacer de esto, porque estoy bien picado. O sea, su pueblo, a los que vino, los judíos, por eso lo juzgaron. O sea, ¿por qué buena obra me apedreáis?, les dijo Jesús. No te apedreamos por ninguna buena obra.
sino porque siendo hombre te haces Dios, por eso te apedrean. Sabían lo que estaba diciéndoles Jesús, que Él era Dios, que Él era Dios en la carne, y por eso lo querían apedrear, porque decían que blasfemaba en contra de nuestro Señor. Pero ese es el punto. Él les decía la verdad y ellos no lo podían creer. Ese es el último comentario. Continuamos. No sé si tengan preguntas, dudas por aquí, por allá. Okay. Continuamos. Versículo 18. Hermanita Tere, ¿me ayuda con el 18, por favor? Claro que sí. Dice su palabra: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén, gracias. Exactamente así. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora sí entendemos esta parte, como en otros capítulos de Corintios, capítulos de libros, por ejemplo, y estas cartas de Corintios, en donde nos habla del cuerpo, en Efesios también, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aquí lo corrobora también. Entonces Cristo es la cabeza y la iglesia, que somos nosotros, somos el cuerpo. Y es que nosotros somos simplemente miembros del cuerpo, el cual estamos unidos al cuerpo y recibimos nutrientes y damos nutrientes también a otros. O sea, damos y recibimos porque estamos conectados con el cuerpo. Pero esta parte, claro, dice que Él es el principio. Dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Ahora sí está hablando del primogénito, pero está hablando del primero que ha resucitado de entre los muertos, para que después sea nuestra esperanza esa, resucitar como Él resucitó, ¿verdad? Para que en todo tenga Él la preeminencia. Esta palabra importantísima que es por sobre todas las cosas. No es nomás que seas sí, o sea, como primeramente, no, sino preeminentemente, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que tenga preeminencia en todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es la posición de Jesús en la iglesia como cuerpo de Cristo? La cabeza. Él es la cabeza, así es. ¿Y qué lugar le da el hecho de que Él sea el primogénito de entre los muertos? Principio, para que en todo tenga la preeminencia. Sí, Él es preeminentemente, ¿verdad? El de toda preeminencia, por así decirlo, así le puedes poner. O sea, que es sobre todo y primero que todo, o sea, y antes que todo, o sea, es como decir, sí. Si Cristo verdaderamente es tu Señor, Él tiene que ser preeminentemente en tu vida, no prioritariamente. Eso aparenta ya ser mucho, pero no, más que eso. Porque, te voy a decir por qué. Porque tú podrías ponerlo en prioridad en tu vida, pero más sin embargo ser tú primero que Él. Y cuando decimos ponerlo preeminentemente en tu vida, es antes que tú, es siquiera antes que tú. O sea, primero es Él antes que tú, y Él es el que gobierna tu vida, y Él es el que te dice cómo te conduzcas. Y entonces así es preeminentemente en tu vida nuestro Señor Jesús. Es que es muy fácil decirlo, Sí. y decir que Él es preeminente y Él es esto, sí, pero ponlo en tu vida preeminentemente, para que observes que no puedes tomar decisiones a diestra y a siniestra como lo hacías antes. Ahora tienes un Rey, tienes un Dios, tienes un Salvador a quien nos debemos, y entonces es que debemos mostrarnos para con Él de la manera que creemos que Él es. Preeminencia en nuestras vidas y en todo, no nomás en nuestras vidas, pero una vez que nosotros lo reconocemos como esa preeminencia, entonces es que podemos accionar
de la manera que Él nos indica, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguna otra preguntita ahí? No, ¿verdad? Ok, versículo 19. Hermanita Aye, ¿me puede ayudar con el 19? Claro que sí. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Amén. Así es, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Esto de hecho creo que lo comentó el pastor, esto de manifestarlo, la plenitud, pues ya te dice que plenitud es todo, ¿verdad? Pero te lo recalca, o sea, que habitase toda la plenitud, o sea, Dios fue vaciado en carne completamente, o sea, no quedó nada, toda la plenitud está en Él, toda esa plenitud. Y por eso nos ponen este versículo o estos versículos de Filipenses 2, muy conocidos por todos nosotros, ¿verdad? Que es Filipenses 2, del 5 al 7, lo leo y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, o sea, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, en semejanza de hombre. Y creo que va a decir algo más. Sí, después sigue del 8 hasta el 11. Y estando en esa condición, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el nombre sobre todo nombre. Y por allá en Hechos nos dice que hay un nombre, solo hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, y es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a revisar cuál es el versículo, ahorita se los doy. Está en Hechos. ¿Me lo checas? ¿Cómo va? Hay un nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Preguntita, dice ahí, ¿qué fue entonces lo que agradó al Padre? Según el versículo 19 que ya leímos, ¿verdad? ¿La plenitud de Cristo? Que en Jesús habitase toda plenitud, exactamente. Es Hechos 4:12. Ok, el versículo que les dije ahorita es Hechos 4:12, el versículo donde dice, ¿cómo dice la cita? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Amén. En Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Amén. ¿Efesios qué? Efesios 1, 22, 23. Efesios 1, 22 y 23 también habla de esta parte que estamos viendo en el versículo 29. Desde 19, desde el 17, 18, 19, 18 más bien, 18 y 19, lo que estamos viendo, más o menos habla casi lo mismo Efesios en esos versículos. Efesios 1, 22 y 23. Y está por toda la escritura bien cimentado que nuestro Señor es quien dijo ser, ¿verdad? Muy bien, versículo 20. Sebastián, ¿me podrías ayudar con el 20, por favor? Claro que sí.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Gracias, Sebastián. Y wow, este versículo también poderoso, ¿no? Y por medio de él, y es este mediador entre, dice la escritura que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesucristo hombre, o sea, porque vino como hombre a pagar el precio que se debía para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cómo? Como lo dice ahí, haciendo la paz mediante la sangre en su cruz. Así es como vino. No iba a venir como espíritu, como Dios espíritu, imagínate, con todo su poder y pues a cobrar, aunque podía hacerlo, pues él es Dios, pero no, lo quiso hacer así, vaciarse en cuerpo para pagar con la misma moneda de cambio de carne y sangre, así lo declara Hebreos inclusive, y darnos dar ese pago de salvación por nuestras vidas. ¿Quién es pues el único medio de reconciliación con Dios? O sea, entre Dios y los hombres, ¿quién es el único medio? Jesucristo. Jesucristo, exactamente. Cristo, le puedes poner Jesucristo. ¿Cuál fue el instrumento de pacificación? La sangre de su cruz. La sangre de su cruz, exactamente. El pago que se dio ahí en la cruz. ¿Verdad? Esta parte siempre la hemos recordado de este poder que tenía nuestro Señor, mas sin embargo todo lo sufrió en carne. Todos los latigazos, todos los golpes que le dieron a nuestro Señor, lo maltrataron físicamente brutal, fue una brutalidad contra él, fue algo que no se hacía con muchos, ¿verdad? Simple y sencillamente usaron de una brutalidad contra él, pero a pesar de que eso fue brutal, también el escarnio que recibió, o sea, esta parte de estarle diciendo cosas y yo siempre pienso en esto, porque cuando nuestro Señor estaba crucificado, pasaban gente y dice ahí que movían la cabeza y decía, bájate, pues, o sea, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate y demuéstranos, ¿verdad? Y siempre les he comentado, y esta parte siempre pues me quiebra, ¿no? Porque mi Señor podía bajarse, tenía el poderío y la capacidad para bajarse, era Dios mismo, nomás que estaba sufriendo en carne. Pero como le dijo a Pedro, ¿no? Cuando estaba alrededor de él, cuando le dijo, es necesario que yo sea entregado a los principales y sacerdotes para ser muerto por ellos. Y dice, no permitas que esto te pase. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que cumplir lo que se le había dicho que iba a cumplir. Eso ya estaba establecido, ¿verdad? Estaba escrito, entonces tenía que ocurrir para poder culminar el acto de salvación y sellarlo con la resurrección de entre los muertos al tercer día, ¿verdad? Por eso es que esto tenía que ocurrir. Por eso es que nuestro Señor, por ese amor, no se quiso bajar, no porque podía bajarse y darnos nuestro merecido a todos. Lo que merecemos es la muerte y la destitución eterna de su gloria, pero Él, en su paciencia, en su amor y en su reconciliación que vino a hacer, culminó con esto, ¿verdad? Con esta maravillosa obra. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Continuamos. Muy bien, 21 y 22. Magdalena, ¿me ayudas, hija, con el 21 y 22? Fuerte, por favor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles
Amén. Gracias, hija. Wow, estos versículos también, o sea, bueno, es que siempre digo lo mismo, pero es que la palabra de Dios es tremenda. Dice, y a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta maravillosa obra fue gestada por Él, simple y sencillamente gestada por Él. Y tuvo que ser así, como lo declara aquí esta parte de la Escritura del 22, en su cuerpo de carne. En su cuerpo de carne tuvo que haber sido así, por medio de la muerte, porque ese era el pago. Entonces, pues si venía Dios en espíritu, ¿cómo iba a morir? O sea, tuvo que venir así y tuvo que manifestar la maravillosa obra así, pero claro, esto tiene que ser revelado. Esta es revelación pura de lo alto. Y el Señor con su espíritu y con su palabra nos muestra todas estas cosas, ¿verdad? Que éramos nosotros en otro tiempo, según ahí la Escritura. Extraños y enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras. Extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Eso era lo que éramos, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo lo malo delante del Señor, ¿verdad? Eso es lo que éramos para Él. No, pero yo no soy su enemigo, pero, Él para ti, tú para Él sí, porque hacíamos lo malo delante de Él, no lo reconocíamos, no le obedecíamos, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿pero qué somos ahora? Reconciliados. Así es, ahora somos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Este fue el pago, este fue el tipo de cambio que tenía que adquirir nuestro Dios para venir a pagar lo que se debía, ¿verdad? Y eso es lo que ha pagado, esa obra en la cruz. Lo leímos en los versículos anteriores de esta parte de por medio de la sangre de su cruz. Exactamente esto es lo que está recalcando ahorita, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Muy bien, y dice, ¿para qué? Dice la tercera preguntita ahí. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto va a ser un milagro, hermanos. El día que estemos delante de nuestro Señor, limpios y sin mancha, como si no hubieses dicho nunca jamás una mentira, así te vas a presentar delante del Señor. Por la obra de mi Señor Jesucristo, en la carne, en la muerte, en la sangre de su cruz. Por eso es que yo me voy a presentar así, no por ninguna gracia mía o cualidad, o no hay que decir, pero no, por nada mío, es por la preciosa y maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso es que nos podemos presentar delante de Él limpios y sin mancha, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Todo bien. Hermanita Agda, ¿me podría ayudar con el 23? A ver, déjeme ver si le puedo. Permítame, porque no se escucha. Ay, no se lo puedo quitar de aquí. A ver. Ándele. Ay, bueno, ya Ahí está, ahí la oímos perfecto. A ver. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Gracias, hermanita. Muchísimas La gracias. gloria de Dios. Amén. Wow, y me sigo maravillando, o sea, es otro versículo y me sigue golpeando, o sea, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, o sea, pero esto no habla de, no habla de un requisito, sino de una evidencia. Si vamos permaneciendo, si permanecemos, es que verdaderamente ha ocurrido eso, ¿verdad? Y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Wow, dice, ¿cuál es la única evidencia requerida? Esta evidencia requerida. Sí, prácticamente todo el versículo, que verdaderamente permanezcamos fundados y firmes en la fe. Esta parte, déjenme parar ahí, porque esta parte no depende de nosotros. O sea, el Señor pone en nosotros el querer como el hacer. El Señor estimula nuestros corazones para venir, para estar, para abrir su palabra, para orar. El Espíritu siempre está dispuesto, lo dijo el Señor cuando iban a orar ahí en Getsemaní, pero la carne no quiere. El Espíritu siempre está dispuesto. El que no quiere eres tú, Juan de Dios, venir a orar y abrir la Escritura y ir a la iglesia y venir a la célula. El que no quiere eres tú. El Espíritu siempre está dispuesto. Pero tú eres el que con tus cosas estás desconectado y difieres de todo esto. Entonces, pero el Señor nos gancha, Él es el que nos trae, es el que nos convoca. No lo oramos así cada reunión que tenemos, cada miércoles, reunidos con el poder de su Espíritu, porque Él es el que nos convoca, Él es el que nos reúne, Él es el que nos trae. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Y Él es el que nos hace que permanezcamos en Él, ¿verdad? Muy bien. Pues bueno, ahí la respuesta es prácticamente todo el versículo. Y no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario.